Bienvenidos hermanos y hermanas, esperamos que hayan disfrutado la primera parte. Este es el canal del hermano Juan Ramón y vamos a seguir discurriendo, hablando de la primera pregunta. ¿Dios condena? Perdón, la segunda pregunta. ¿Condena al Señor? Sigue Juan Ramón, por favor. Sí, como decía, fuera de cámara, Jesucristo en la cruz carga todos nuestros pecados. Si Jesucristo carga todos nuestros pecados, lo que Él está diciendo es, yo asumo la culpa por todos los pecados del mundo, es decir, todos los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido, Jesús asumió la culpa. Y como Él asume la culpa, cuando hace su juicio, lo hace sobre eso, lo hace sobre sí mismo. Como lo hace sobre sí mismo, entonces Él nos exculpa. Decíamos detrás de cámara sobre esto, porque esto tiene una aplicación en lo que Jesús mismo nos enseña. Jesús nos dice, no juzgues, no condenes, no juzgues a tu hermano, ama a tu hermano como a ti mismo. Pero es que eso es lo mismo que Él hace. Él nos juzga a nosotros como si fuera a Él mismo, y por eso es que nos perdona. Porque si nos juzgara como si fuéramos nosotros, no habría perdón para nadie. Nadie sería perdonado. No estaríamos vivos. Exacto. Él tomó todas nuestras iniquidades y las clavó en la cruz. Por lo tanto, cuando yo juzgo a mi hermano, cuando yo condeno a mi hermano, estoy condenando al que asumió la culpa. Estoy mandando a Cristo a la cruz. Estoy condenando a Cristo de manera aparentemente indirecta, pero más directa que nada, porque allí fueron clavados todos nuestros pecados. Ahora, para terminar con esta parte de mi parte, quiero ver algo que sí hace Dios, o que parece que hace Dios, pero en realidad tampoco es el que lo hace. Es sobre quiénes entran al reino de los cielos y en qué orden entran al reino de los cielos. Entonces, Jesús no se dedica a condenar a las personas, ni a decirle a las personas que no van a entrar al reino de los cielos. Lo que Jesús sí hace es decirle, unos van a entrar primero y otros después. Unos serán primeros y otros postreros. Vemos, por ejemplo, en Mateo 12:31 que dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Entonces, se está refiriendo aquí a los que vienen acusando, a los fariseos que vienen acusando, a incluso al mismo Jesús. Pero lo que Jesús le dice no es que no van a entrar al reino de los cielos. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes no van a entrar primero, sino que los que se arrepienten, fíjate que les dice que los publicanos y las rameras, y no podemos crear una teología y decir, si tú eres ramera, entonces tú entras primero. No, se está refiriendo a que ellos recibieron la predicación de Juan y se arrepintieron. ¿Cómo se arrepintieron? Entran primero, porque inmediatamente se arrepintieron, ganaron el boleto de primera fila. Eso es todo. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Tú no te puedes arrepentir con el dedo levantado. Es imposible. Si nosotros estamos arrepentidos de los pecados, no podemos levantar el dedo. Si nos arrepentimos con el dedo levantado, no estamos arrepentidos. Porque estamos señalando, me refiero con el dedo levantado, a que estamos señalando, acusando a otros. Si estamos acusando a otros, le estamos acusando de lo mismo que nosotros hicimos. Entonces estamos diciendo que una persona que hace lo que nosotros hicimos, que es pecar, debe de ser condenada. Y si nosotros creemos que una persona que hace lo que nosotros hicimos debe de ser condenada, me condeno a mí pues todavía mismo. nosotros no estamos listos para entrar al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, tenemos que querer entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos se basa justamente en esta justicia de Dios, que es una justicia que opera en perdón, en misericordia y amor. Completa misericordia, completo perdón, completo amor y completo perdón de pecados. Es decir, el nosotros no perdonar a los demás no nos exime de que vayamos a entrar en el cielo ahora, en el reino de los cielos, de que vayamos a entrar, pero sí nos limitan el tiempo, porque hasta que no cambiemos eso, no podemos entrar. Creo que esta es parte de la enseñanza de Jesús. Creo que ustedes tal vez no se habían puesto a pensar en esto.
pero Jesús lo vive repitiendo y vive diciendo que hay unos que van a entrar primero y otros que van a entrar después. Lo que pasa es que las personas que cuando nosotros señalamos y condenamos es porque no hemos entendido a Dios, porque nosotros pensamos que Dios nos señala y nos condena. Entonces, como pensamos que la justicia es esa y tenemos ese Dios en nuestra mente y por eso entonces actuamos así, pues entonces esa es la justicia, ese es el sistema de justicia en el que estamos. Y mientras estamos en ese sistema de justicia, no queremos entrar al reino de los cielos. Aunque digamos que queremos entrar al reino de los cielos, no queremos, porque ese es el reino de los cielos, la otra justicia. Entonces, podríamos decir reino de los cielos, pero si estás diciendo reino de los cielos y estás negando los principios del reino de los cielos, te estás refiriendo a otro reino de los cielos. Si queremos entrar en el reino de los cielos, condenando y haciendo que otros ardan en el fuego, entonces estamos refiriéndonos a otro reino que no es el reino de los cielos, aunque digamos las palabras reino de los cielos. No estamos aceptando el reino de los cielos. Aceptar el reino de los cielos implica perdonar. Aceptar el reino de los cielos implica arrepentirse, y no hay arrepentimiento sin perdón. Es un falso arrepentimiento. Todo arrepentimiento sin perdón es un falso arrepentimiento. Y creo que hasta ahí está bien por ahora. Mucho podemos abundar, pero vamos a dar la oportunidad a los hermanos. Solo quiero agregar un poquito ahí, solo una cita. En Hebreos 12:6 dice que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este texto lo ocupan los hermanos para decir que el Señor sí azota, condena a todos sus hijos. Pero yo lo que veo aquí es esto. Si la palabra disciplina en el Strong 38:11 significa entrenar a un niño, educar significa también disciplinar, y entre paréntesis pone, por castigo, condena. Aprender, castigar, castigo, corregir, disciplinar, enseñar. Todo eso significa la palabra disciplina. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr el Señor al final? Realmente es educar, porque nosotros somos sus hijos. Así como nosotros educamos a nuestros hijos, e incluso a veces les damos una pequeña nalgadita para que ellos comprendan de que si vuelven a hacer eso, pues no es por el castigo, sino por la consecuencia. Imagínense que usted le diga a su hijo, no te subas a esa silla porque te vas a caer, porque sus pies son demasiado pequeños. Da un mal paso en esa silla y cae de bruces y puede quebrarse un huesito. Entonces así trata el Padre a cada uno de nosotros. Excelente. Y es que tenemos que realmente procesar el lenguaje bíblico y entenderlo. El lenguaje bíblico en muchas ocasiones le acredita a Dios cosas que Él no ha hecho tan solo porque no las evitó. Por ejemplo, ya terminándose el libro de Job, el escritor de Job dice, y Dios trajo o sanó a Job de todo el mal que había traído sobre él. Y nosotros sabemos que Dios no trajo el mal sobre Job. Dios no es un dador de muerte, Dios es un dador de vida. Sin embargo, hay cosas que Dios no evita porque quiere disciplinarnos, quiere entrenarnos y nos permite recoger de lo que hemos sembrado. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo solucionan ustedes esto? Tratar de entender el mensaje celestial con ilustraciones terrenales. Una ilustración terrenal es, ustedes son jueces de la República y aman a sus hijos, y uno de sus hijos comete un delito grave, viola a un menor de edad. Ustedes aman a su hijo, pero son jueces de la República. ¿Qué hacen? Administran juicio justo y administran condena. ¿Cómo justifican eso con el carácter de Dios? Ok. Aquí es donde entra algo lo que es la intervención de Dios. La intervención de Dios en el mundo. En realidad, voy a soltar una bomba aquí. El que condena es Satanás, señores. El que condena es Satanás. Es él el que condena. Él es el fiscal. Sí, él es el que nos acusa. Pero esa acusación que él hace es para reivindicar un derecho que tiene a condenar. Porque es un derecho que él adquirió de condenarnos.
Entonces, él nos acusa para reivindicar ese derecho. Pero ¿por qué nos acusa si él tiene el derecho? Porque Dios, si bien no violenta el derecho del enemigo a disponer de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí le restringe para salvación, pero le restringe temporalmente, le restringe en detalles, no en hecho. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Lo vemos en el libro de Job. En el libro de Job vemos que Dios le restringe a Satanás, que acusa a Job, le restringe, por ejemplo, de tocar su cuerpo. Pero después vemos que le restringe de quitarle la vida. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está Job? ¿Está vivo? ¿En dónde? ¿Cuándo? Ahora. Yo creo que está vivo. La carne me refiero, aquí en el mundo. Ok, soltemos bombas también. No, en la carne no está vivo. Exacto, no está vivo. Entonces, Dios le dice a Satanás, según lo que nos explica el libro de Job, que no tome su vida. Pero sí, Satanás tomó la vida de Job. Al final murió. Exacto, no la tomó en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito de enseñanza. Dios tiene un propósito de salvación. Entonces, Dios no, si a Satanás no se le permitiera hacer lo que quiere sin límites de tiempo, sin límites de formas, entonces no habría nadie vivo. Porque lo que Satanás quiere es que la humanidad perezca. Pero Dios no solo no quiere, sino que no va a permitir que la humanidad perezca, sino el propósito de Dios es salvar a toda la humanidad. Entonces, por esta razón, Dios ya interviene con la potestad que tiene, sin faltar a los derechos que tiene el enemigo, pero sí les restringe en cuestiones de tiempo y de forma. Por ejemplo, con el pueblo de Israel, les restringe para que el nombre vaya y para que de ahí venga nuestro primogénito del que hablábamos hace un momento, que viene de Israel, crece en ese pueblo y trae el mensaje en ese pueblo que conoce quién es Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es lo mismo. Tendríamos entonces, primeramente, que ver cómo, usando de la misericordia para ambas partes y administrar misericordia para ambas partes, para las víctimas y posibles víctimas y para el victimario, que también es víctima. Tenemos que entender que el que comete pecado es porque es esclavo, sí, y por lo tanto también es víctima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las víctimas? Para que las víctimas no se victimicen unas a las otras, a veces hay que separarlas, apartarla una de otra. Es decir, a veces tú tienes, por ejemplo, dos niños que cada vez que se ven se pelean, y a veces lo que tú tienes que hacer es apartar al uno del otro, porque si no se van a comer el uno al otro. Entonces la justicia en este caso lo que debería de hacer es, buscando la sanidad de la persona, no importa que sea hijo o no sea hijo, de la persona, por el bien de la persona que comete este delito, y viendo que posiblemente lo pueda volver a cometer, encontrar formas de apartarlo de las posibles víctimas. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Juan Miguel, ¿qué dices tú? Estás silenciado. Mi respuesta quizás iría enfocada en prácticamente lo que hace Jesús. O sea, si mi hijo cometiera algún delito, como este que acaba de mencionar usted, consideraría aunque la ley no me lo avalaría, ¿verdad? Pero yo diría, yo me pongo en lugar de él, yo voy a pagar por él. ¿Por qué diría esto yo? Porque ahí ya no estoy como juez, sino que estoy también como padre de ese hijo que ha cometido ese delito. Está inhabilitado. Ajá, entonces yo no puedo ir y ser imparcial, ¿verdad? Y decir, cometiste esto, al hoyo, al agujero, a que te pudras ahí hasta que mueras. Porque realmente ahí no habría ni siquiera amor ni justicia en mí, porque la justicia está ligada al amor. Entonces,
Si yo doy el veredicto de decirle así a mi hijo, ¿a dónde quedaría mi justicia? No habría Gracias. justicia. Bueno, no sé si ibas a terminar, sino que hiciste una pausa y pensé que habías terminado. No, Se no quiero complica. interrumpirte. Hasta ahí, hermano. Gracias, muchachos. Juan Ramón creo que está que se habla todavía. Sí, se complica un poco porque también nosotros vemos qué es lo que hace Dios. Y lo que vemos que hace, que suele hacer Dios, es que no parece a veces hacer nada. Eso es lo que parece, que no hace nada. Pero sí que Dios hace algo. O sea, Dios utiliza a personas para a veces hacer eso que acabo de decir, separar. Lo que pasa es que a veces por la terquedad del hombre, como lo que se busca es condenar, entonces no funciona. Ustedes se han fijado, por ejemplo, aquí en nuestra región, la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas está basada en un sistema de condenación y no en un sistema de sanación. Es decir, no es un sistema que va a favor del que delinque, porque es un delito, porque la ley lo dice, ni va a favor ni del que trafica, ni del que consume, sino que es una ley en contra de ellos, que les es contraria, no sé si les suena. Entonces, esa ley que les es contraria, como dice el hermano Pablo de la ley del Antiguo Testamento, nosotros decimos, claro, es lógico, hay que perseguirlo, pero no nos ponemos nunca y nos sentamos a ver los resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? Tenemos un problema con las drogas que crea una enfermedad, la perseguimos como si fuera un delito, como que es un delito penal, y lo perseguimos, entonces el problema se pone más grande. Y cuando el problema se pone más grande, entonces hacemos más persecución. Y como hacemos más persecución, ¿qué pasa con el problema? ¿Qué ha pasado en nuestra región? Se ha puesto más grande. Y nuestra mente, que está adaptada a la justicia del mundo, ¿qué dice? Oh, lo que hay que hacer es más policía, más cárceles. Pero más policía, más cárceles. Entonces el problema se pone más grande todavía. Y de alguna manera pecamos de necedad. De alguna manera pecamos de necedad. Porque de verdad creemos que este sistema funciona. Sin embargo, aún en este mundo caído, hay países donde las leyes son diferentes, por sobre todo países, por ejemplo, del norte de Europa, y las personas lo que son es asistidas. Una persona que tiene una drogadicción, lo que es asistida, tiene un lugar donde se le cuida, tiene un lugar donde se le suministra lo que necesita para irlo dejando. Cuando decide dejarlo, se le aparta, que es algo, como decía, que a veces hay que hacer. A veces hay personas que hay que apartarlas, ¿verdad? Para su bien, pero siempre pensando en su bien, no en castigarla, porque lo que queremos es castigar y por eso que no funciona, porque lo que queremos es castigar. Producir dolor y, si es posible, muerte. Terrible. Sí, incluso muerte en algunos sitios, en lugar de sanar a la gente. Y el deber, y lo que hace, creo que lo que hace Dios, lo que nos enseña es sanar. Jesucristo a las personas que tienen problemas mentales, lo que hace es que las sana. Eso es lo que él hace. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, reconociendo que a veces hay personas que van a tener problemas que le impiden estar en medio de la sociedad. ¿Verdad? No que eso lo impiden, sino que por el bien de otra parte de la sociedad, a veces hay que apartarlos por un tiempo, fíjese, que es lo mismo que decía ahorita. Dios hace intervenciones por un tiempo. Es como cuando Dios le da ceguera, por ejemplo, a alguien, que le da ceguera por un tiempo. Si ustedes analizan lo que pasa en el Antiguo Testamento, ustedes verán que cada vez que un profeta hace algo contra un enemigo que sí se parece a lo que hacía Jesús, es temporal y no permanente. Y son cosas como esas, como darle ceguera para que no sean aniquilados. Fíjate, es como darle ceguera para que no vengan los ángeles y lo aniquilen. Y dirás tú que es ángeles, por ejemplo, en el caso del siervo de Elías, de Eliseo. De Eliseo. ¿Qué es lo que hace? Le pone ceguera temporal, pero es para que los ángeles no lo aniquilen. Porque no es que él tiene miedo de ellos. Él los está salvando. Nosotros pensamos cuando lo leemos que él se está salvando a sí mismo. No, él está salvando a los que vienen a matar. Y por eso es que le pone una ceguera temporal. Y así es como actúa Dios. Fíjense que después los libera, le dice, ¿matarás tú a los que atrapaste cautivos? A los que déjalos ir. Ahí hay comida.
Sí, ahí obró el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos hace obrar en contra de, a favor de los que están en nuestra contra, por el bien de los que están en nuestra contra. Y a veces hace este tipo de efecto, como lo hizo con Pablo. Pablo tuvo ceguera temporal. ¿Para qué? ¿Para condenar a Pablo? No, para salvar a Pablo. Un efecto temporal para que el tiempo le dé para reaccionar, para recapacitar, para arrepentirse. Ese es el tipo de intervención que hace Dios, no condenación. Ok. Es algo delicado, pero podemos verlo. Si prestamos atención, lo vamos a ver. Correcto. Amén. Es más, Jesús perdonó a Pablo y Pablo no fue a la cárcel por los pecados que había cometido contra la iglesia cristiana. Jesús lo perdonó, borrón y cuenta nueva, aunque tuvo que tener consecuencias como lo vamos a hablar ahorita. Viene la pregunta de este bloque. ¿Quién es el que echa el alma y el cuerpo al infierno? Hay quienes dicen que es el diablo, otros dicen que es Dios. ¿Ustedes qué dicen? Tratemos de responder cada uno en 10 minutos. El texto está en Mateo 10:28 por los que miran, ¿verdad? Lo que es el video. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, dice el texto. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice literalmente el texto. Yo con este texto tuve bastantes problemas, desde ya lo digo, pero realmente al verlo desde la lupa o desde el ojo de Jesús, porque realmente Él es el que lo está diciendo, y yo lo que veo acá es que Él agarra cierto pensamiento que toda esta gente tiene metido en su cabeza, porque esta palabra infierno prácticamente algunas personas que eran miembros de ese pueblo, Israel y todos los que estaban allí, manejaban ese concepto de que todas las personas que cometían algún tipo de delito o pecado tenían que ir directamente al Gehenna. Tenían que morir y pagar por todos sus pecados. Entonces, la palabra infierno ahí en ese texto no está en el original por ningún lado, sino que aparece la palabra Gehenna. Eso hay que tenerlo en claro para entender el texto. Y hay otra cosa interesante que encontré, y esto no está dentro de lo que es el canon que nosotros tenemos, los 66 libros, está en Sabiduría 16 del 13 al 14. Y solo vean el concepto que vierte acá este texto. Dice, porque tú tienes potestad sobre la vida y la muerte, y tú guías hacia abajo hasta las puertas del Hades, y otra vez de vuelta hacia arriba. Pero aunque el hombre puede matar en su malignidad, sin embargo no puede traer de nuevo el espíritu que ha marchado, ni liberar el alma que el Hades ha recibido. Solo vean el concepto que vierte acá. Aquí está diciendo que él tiene el poder tanto de dar vida y de dar muerte. Ese es el contexto que vierte Sabiduría. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente es así? Decía yo en mi mente, porque me bloqueó este texto por un momento, pero como dice la Escritura, cuando viene la luz, todas las tinieblas se disipan y la luz es Cristo. Yo dije, Jesús está diciendo acá que el Padre tiene el poder de hacer esto, de destruir, de aniquilar un alma. Puede sacarla, meterla, puede sacarla y meterla como Él quiera dentro de ese infierno o Gehenna, como le quieran llamar. Pero Él no lo hace, sino que lo hace otro. O sea, el Señor está hablando en el contexto de que no teman a aquel que solo puede matar el cuerpo, específicamente al ser humano y también al enemigo, porque el enemigo quiere vernos muertos a nosotros, quitarnos la vida. Porque el mismo texto no me acuerdo si en Romanos está, en donde dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva del Señor es vida eterna. Entonces, vemos acá un contraste en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor bien podría
destruirnos a nosotros porque todos somos pecadores. Realmente nadie, pero nadie de todas las personas que han vivido en esta tierra merecen la vida eterna. Él podría hacerlo, porque el justo, santo 3 veces, es Él. Realmente solo Él. Pero por amor a nosotros, Él viene y nos entrega el mayor regalo que un papito nos puede entregar, y eso es la vida eterna. Gracias. Bueno. ¿Puedo ya? Sí, claro, claro. Bueno, vamos a hacer aquello de lo que se nos acusa constantemente. Vamos a torcer la palabra. Otra bomba. Bueno, no va a ser una bomba realmente, pero vamos a torcer la palabra porque esta cita, que la de Mateo 10:28, yo le veo varios problemas, pero también le veo varias certidumbres. Es decir, veo puedo ver qué es lo que se quiere decir, pero veo que las palabras que se usan confunden. Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 5:5, esto viene desde antes y está hablando de un problema con un hermano, ¿verdad?, que está causando desilusión. Y Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nosotros tenemos varios problemas de definición entre lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo. No nos ponemos de acuerdo. Y dependiendo del idioma, dependiendo de la cultura, esto puede tener diferentes significados. Yo entiendo que dentro de la cultura adventista, porque yo de niño fui adventista, se entiende que el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Dentro de mucha de la teología evangélica se piensa que el alma en realidad son como la parte emocional y los pensamientos. Esta es la idea que se tiene de lo que sería el alma. Por lo tanto, habrían 3 partes: cuerpo, alma y espíritu, y no como la cultura adventista, que se suele pensar que hay cuerpo y espíritu, y que el alma es la unión de los dos. Bien. En la forma como suele hablar los evangelios, entiendo yo que se inclina más hacia lo otro, hacia alma, que es como el pensamiento, las emociones, etcétera, etcétera, cuerpo, y el espíritu, que es el cuerpo, lo físico, y el espíritu, que es lo que a Dios, y sería que el espíritu es incorruptible. Entiendo que de hecho nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu, y que por medio de nuestro espíritu es que el Espíritu Santo se comunica con nuestro cuerpo y nuestra alma. Es decir, es por ahí que por medio del espíritu que el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Dios no habló a nosotros en carne porque somos carne, y vino y se encarnó para, entre otras cosas, para comunicarnos la verdad en la carne, porque somos carne, pero nos puede comunicar la cosa por el espíritu porque también somos espíritu. Este vendría siendo más o menos el entendimiento que tengo sin profundizar mucho. Ahora, este texto creo que tiene que ver, como dice Juan Miguel, tiene mucho que ver con el contexto cultural, pero me lleva entonces a lo que es el infierno, lo que es el Hades, lo que es la perdición, lo que se quedan afuera, lo que es la oscuridad. Y es ese misterio de qué pasa con las personas que cuando resucitan, no resucitan en Cristo y no son transformados. Porque, ¿qué es lo que vemos? Las personas que no aceptan a Jesucristo, sea ya en esta vida, sea en la muerte, o sea como sea, resucitan. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucita a todo el mundo. Jesucristo resucita a uno que resucitan para salvación, y otros resucitan para condenación. Sabemos que esos que resucitan para condenación, por lo menos nosotros así lo hemos llegado a darnos cuenta, de que esos que resucitan para condenación no es para siempre, sino que justamente Jesucristo los resucita no para condenarlos, sino para que tengan oportunidad de arrepentirse. Porque si no tienen oportunidad de arrepentirse, ¿cómo su gracia es eterna? ¿Cómo su misericordia es eterna si el ser humano, porque no ha aceptado a Cristo, perdió allí su oportunidad de arrepentirse? No, Jesucristo resucita a todo el mundo.
Así como Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos, así Jesucristo resucita a todos. Pero hay una parte de los resucitados que son engañados de nuevo por el enemigo porque no resucitan restaurados, porque no aceptaron el reino de los cielos, como explicaba hace un momentito. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué es ese tiempo? Yo entiendo que ese tiempo que para nosotros todavía está un poco oscuro, eso es el infierno. Y que el texto, sea el que escribe el texto o el mismo Jesucristo, tiene que utilizar las palabras que hay. Porque, fíjate, aquí nosotros vemos que se habla, por ejemplo, de Garena, ¿verdad? Esa es la palabra que hay. Cuando se habla en el griego, se habla de el Hades, pero el Hades es una figura de la mitología griega. Pero esa figura de la mitología griega lleva al griego a pensar en el castigo después de la muerte, en lo que pasa que es malo, la mala situación de unos después de la muerte. Esa es la palabra que hay. Para lo que nosotros lo que nosotros hemos visto en la revelación, no hay palabra. Ustedes se habían puesto a pensar en eso. No existe una palabra para eso. Eso que nosotros estamos describiendo, de esas personas que se quedan en la oscuridad, que están en el crujir de dientes, que están afuera, pero que están afuera de la ciudad, es decir, del reino, de un reino cuyas puertas están abiertas para cuando tú decidas entrar a ese reino. Para eso no hay una palabra. Entonces, ¿qué palabra vamos a utilizar? Las cosas que más se puedan parecer en la cultura que tú estás. En la cultura judía, el infierno. O la Gadena en la Jerusalén de primero. El Hades en la cultura griega. Otro en la romana, otro, si fueran los chinos que estuvieran ahí, estuvieran usando otra palabra que tienen algo que ver con su cultura, porque las palabras tienen un contexto cultural. Y cuando uno habla en un idioma, tiene que hablar con lo que hay. No puede hablar con palabras que no existen. Y para lo que estamos describiendo, no existe palabra ni en español, ni en griego, ni en ningún sitio existe, porque eso son cosas que todavía nosotros no las manejamos, ni siquiera las comprendemos bien. Entonces creo que eso es lo que nos lleva a esto. Ahora, ¿quién es el que echa el arma al cuerpo del infierno? El que engaña a los que resucitan. Ese estado al que pasa lo que resucitan, ese estado de crujir de dientes, ese estado de condenación, el que lo lleva a ese estado, sea lo que sea de la naturaleza que sea, y sea en el lugar que sea, es el que los engaña. Y ese mismo que los engaña, después que resucitan, que va por el mundo a engañarlos, ¿verdad? Y los engaña, es el mismo que hoy les acusa. Es el mismo que hoy les tienta a pecar para luego acusarlos, para luego ejecutarlos. Y cuando resucitan, vuelve y los engaña y los lleva de nuevo al estado de condenación. La condenación no es algo futuro, eso es algo importante también. La condenación no es un estado futuro. Si nosotros vemos cómo lo aborda Jesucristo, nos daremos cuenta que no es un estado futuro. Jesucristo nos está diciendo, el que escucha mi palabra ya y no la pone por práctica, ya ha sido condenado. Ya la condenación es un estado. El estado en que nosotros estamos en la carne es un estado de condenación. Y yo creo que el estado en el que están los que resucitan y no son inmediatamente transformados es un estado de condenación. Yo no he venido a condenar, ya la condenación está. Ya está ahí la condenación. Eso es lo que puedo entender. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús con resucitar a una persona que está condenada? ¿Para qué Jesús resucita a alguien que está condenado? A ver, no será para verlo sufriendo, ¿verdad? Para verlo como estamos en este mundo, teniendo enfermedad, teniendo sufrimiento, odiándonos unos a otros, etcétera, etcétera. No creo que sea para eso. Es para salvación. Amén. Es para salvación. Bueno. Está silenciado. La media hora ya pasó. Sí. Ok, mis hermanos, hemos llegado a la parte final. Nos queda otro bloque
Así que, por favor, vayan al canal de Juan Miguel para que vean la respuesta a la siguiente pregunta interesante. Si Dios nos perdona, ¿por qué tenemos que experimentar consecuencias por nuestros pecados? Los esperamos en el canal de Juan Miguel.